En mi cumpleaños 32, mi esposo Trevor presentó a su otra familia secreta. Me sentí destruida, pero todo cambió cuando nuestras gemelas de 8 años le entregaron una misteriosa caja que hizo temblar sus manos. Nunca imaginé que mi cumpleaños número 32 sería la noche en que todo mi mundo explotaría en 1.000.000 de pedazos. El restaurante de Giovanni brillaba como salido de un cuento de hadas. Rosas color crema trepaban por cada columna. Globos dorados flotaban cerca del techo y suave música italiana sonaba mientras 50 de nuestros amigos y familiares más cercanos reían y conversaban alrededor de mesas elegantemente preparadas. Llevaba el vestido color esmeralda con el que Trevor me había sorprendido la semana pasada, seda que abrazaba mi cuerpo perfectamente y me hacía sentir hermosa. Mi madre dijo que me veía radiante. Mi padre dijo que me veía feliz. Estaba feliz, delirantemente feliz. Completamente feliz. Trevor había insistido en esta gran celebración. Solo se cumplen 32 una vez, había dicho, besando mi frente. Y mi hermosa esposa merece que el mundo vea cuánto la amo. Había invitado a todos, a mis padres, a su madre, Carol, a todos nuestros amigos, a mis clientes de negocios, incluso a gente del club de campo. La fiesta costó una fortuna, pero Trevor dijo que no me preocupara. Vales cada centavo, me había susurrado. Debería haber sabido que algo andaba mal. Debería haber visto las señales. Pero estaba demasiado ocupada sintiéndome agradecida, demasiado ocupada sintiéndome bendecida, demasiado ocupada viviendo lo que creía que era mi vida perfecta. Emily y Jessica, mis gemelas de 8 años, se veían adorables con vestidos de lavanda a juego. Habían estado calladas toda la noche, lo cual había notado, pero lo atribuía a que estaban abrumadas por la multitud. Ahora me di cuenta de que estaban preparándose, planeando, cargando el peso de un secreto que nunca debió haber estado sobre sus pequeños hombros. Mi padre se levantó para brindar alrededor de las 8:30, con su copa de vino en alto. Robert Miller atraía la atención dondequiera que fuera, exitoso, poderoso, pero con un corazón tierno para su única hija. Por mi Sara, comenzó, con la voz embargada por la emoción. Hace 32 años, llegaste a este mundo y lo hiciste más brillante. Te has convertido en una mujer extraordinaria, talentosa, amable y lo suficientemente sabia como para elegir un esposo que te trata como la reina que eres. Todos aplaudieron. Sentí la mano de Trevor apretar la mía debajo de la mesa. Me giré para sonreírle, lo vi guiñándome un ojo, y mi corazón se hinchó. ¡Qué afortunada era yo, Trevor! Mi padre continuó, gracias por honrar nuestro legado familiar. Gracias por ser el tipo de hombre que merece mi hija. Gracias por ser un padre maravilloso para Emily y Jessica. Por muchos años más de felicidad. Por Sara y Trevor. Coreó la sala, con las copas tintineando. Me levanté para abrazar a mi padre, con lágrimas en los ojos. Esto era todo. Este momento, esta vida, esta familia. Era todo lo que siempre había querido. Fue entonces cuando las puertas del restaurante se abrieron de golpe. El sonido fue tan repentino, tan violento, que varias personas gritaron. La música se detuvo. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Trevor estaba allí. Pero espera. Trevor estaba sentado a mi lado. Podía sentir su mano aún sosteniendo la mía. Excepto que ahora su mano se puso rígida, su agarre dolorosamente apretado por un segundo antes de soltarme por completo. No, no era Trevor de pie a mi lado. Era Trevor entrando por la puerta con una mujer que nunca había visto y 2 niños pequeños. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Era una especie de sorpresa, una actuación? No tenía sentido. Nada tenía sentido. La mujer era bonita, más joven que yo, con cabello largo y oscuro y una expresión confusa, casi asustada. Llevaba de la mano a una niña de unos 6 años. Un niño pequeño, quizás de 4, se aferraba a su otro lado. Todos parecían aterrorizados. Trevor. Mi Trevor. El que había estado sentado a mi lado segundos antes, se levantó lentamente. Su rostro se había puesto completamente blanco. El otro Trevor. No, espera.
Solo había un Trevor. El Trevor de la puerta caminó hacia nosotros con pasos decididos. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos estaban salvajes. Parecía un hombre a punto de saltar por un precipicio. ¿Qué es esto? Mi madre jadeó a mi lado. Robert, ¿qué está pasando? No podía hablar. Mi garganta se había cerrado por completo. Trevor llegó al centro de la sala. Le arrebató el micrófono a mi padre. Mi padre estaba demasiado en shock para resistirse. La retroalimentación chirrió, haciendo que todos se encogieran. Todos, necesito su atención, dijo Trevor al micrófono. Su voz tembló pero se escuchó en todo el restaurante. Sé que esto parece una locura. Sé que esto parece una barbaridad, pero no puedo vivir más con mentiras. ¿Mentiras? ¿Qué mentiras? Señaló a la mujer y los niños a su lado. El niño pequeño estaba llorando ahora. Ella es Michelle, dijo Trevor. Y estos son nuestros hijos, Sophie y Ethan. La sala quedó en completo silencio. Ni una sola persona se movió. No creo que nadie siquiera respirara. Esta es mi segunda familia, continuó Trevor, su voz haciéndose más fuerte, casi desafiante. Los he escondido durante 8 años. Mi copa de vino se me resbaló de la mano. El estruendo del cristal al romperse contra el suelo de mármol pareció increíblemente fuerte. Vino tinto salpicó mi vestido esmeralda, el mantel blanco, los zapatos de mi madre. Nadie lo notó. 8 años. 8 años. Las gemelas tenían 8 años. Él había estado con esta mujer desde que yo estaba embarazada, incluso antes de que las niñas nacieran. Dijiste que estabas divorciado, la mujer, Michelle, gritó de repente. Su rostro había pasado de asustado a furioso en segundos. Dijiste que les habías contado hace meses. Dijiste que ya estaba hecho. Se aclara la garganta, no podía respirar. La habitación daba vueltas. Esto no era real. Esto era una pesadilla. Iba a despertar en cualquier segundo. Mi madre emitió un sonido horrible, a medio camino entre un jadeo y un grito. Mi padre se abalanzó sobre Trevor, pero el esposo de Rachel y otros 2 hombres lo sujetaron, reteniéndolo. «¡Pedazo de mentiroso!», rugió mi padre. «Sara, puedo explicarlo», dijo Trevor, volviéndose a mirarme finalmente. «Sé que esto se ve mal, pero... se ve mal». Carol, la propia madre de Trevor, se levantó temblorosa. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué has hecho? La gente lloraba, gritaba, sacaba sus teléfonos para filmar. Rachel me agarró del brazo tan fuerte que me dolió. Sara, no lo escuches. No escuches nada de lo que diga. Pero no podía oír nada. Había un sonido de oleaje en mis oídos. Mi visión se estrechó a un túnel. Iba a desmayarme o a vomitar o ambas cosas. Entonces las vi. Emily y Jessica, mis bebés, caminando hacia su padre con pasos lentos y deliberados. Se movían en perfecta sincronía, como a veces hacen las gemelas. Sus rostros estaban completamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Extrañamente tranquilos para 2 niñas de 8 años viendo a su padre destruir su familia. Llevaban una pequeña caja envuelta en papel plateado. Toda la sala observó cómo se acercaban a Trevor. Él las miró confundido, con el rostro aún blanco como el papel. «Esto es para ti, papá», dijo Emily. Su voz no tembló en absoluto. «De parte de las 2», añadió Jessica con el mismo tono exacto. Le ofrecieron la caja juntas. Las manos de Trevor temblaron al tomarla. «Niñas, yo». «Esto no es». No pudo terminar la frase. «Ábrela», dijo Emily. Trevor rasgó el envoltorio plateado con dedos temblorosos. El papel cayó. Levantó la tapa. Su rostro perdió todo rastro de color. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que la caja se le cayó, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Los papeles se dispersaron por todas partes.
Fotografías, documentos con sellos de aspecto oficial, extractos bancarios. Las piernas de Trevor cedieron. Se desplomó en la silla más cercana, con la cabeza entre las manos. Y yo me quedé paralizada, incapaz de moverme, incapaz de pensar, incapaz de entender cómo mi vida perfecta acababa de hacerse añicos en pedazos que nunca podría volver a juntar. 3 meses antes de la cena de cumpleaños, desperté en el paraíso. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas de nuestro dormitorio. Mi dormitorio, en realidad, en la casa que había pertenecido a mi abuela. La mansión victoriana se alzaba sobre 3 acres de terrenos perfectamente mantenidos en Maplewood Heights, el tipo de propiedad que la gente pasaba lentamente solo para admirar. La abuela Eleanor me la había dejado cuando cumplí 25 años, hace 7 años. Cada mañana que me despertaba aquí, sentía su presencia, su amor, su legado envolviéndome como una manta cálida. El brazo de Trevor estaba sobre mi cintura. Me giré para mirarlo, todavía guapo después de 10 años de matrimonio, su cabello oscuro comenzando a mostrar canas en las sienes. Parecía tranquilo al dormir, de alguna manera más joven. Besé su hombro suavemente, no queriendo despertarlo, y me deslicé fuera de la cama. La casa estaba en silencio mientras bajaba descalza con mi bata. Esta había sido la casa de la abuela, pero ahora era verdaderamente mía. Cada habitación guardaba recuerdos. La biblioteca donde había pasado innumerables tardes leyendo de niña. El solarium donde la abuela me enseñaba sobre sus jardines. El comedor formal donde ella había organizado elegantes cenas. Trevor siempre decía que yo tenía suerte de tener una herencia tan hermosa. Decía que le enorgullecía vivir aquí, criar a nuestras hijas en una casa con tanta historia. Preparé café en la cocina y escuché pequeños pies bajando las escaleras. Emily y Jessica irrumpieron por la puerta, todavía en pijama, con el cabello alborotado por el sueño. «Buenos días, mamá», corearon, subiéndose a los taburetes de la barra del desayuno. «¿Tortitas?», pregunté, sacando ya los ingredientes. «Sí, por favor», dijo Jessica, pero algo en su voz parecía apagado. La miré. Estaba sonriendo, pero no le llegaba a los ojos. «¿Estás bien, cariño?» «Estoy bien, mamá». Intercambió una mirada rápida con Emily que no pude descifrar del todo. «Solo cansada», añadió Emily rápidamente. «Nos quedamos leyendo hasta tarde». Lo dejé pasar. Las niñas de 8 años tenían sus estados de ánimo. Mezclé la masa mientras susurraban entre ellas, con las cabezas juntas, hermanas compartiendo secretos. Era dulce. Trevor bajó 20 minutos después, ya vestido con uno de sus caros trajes. Me besó en la coronilla, luego a las 2 niñas. «Buenos días, preciosas damas», dijo cálidamente. A mí me dijo, «No olvides que mañana me voy a esa conferencia en Chicago». 4 días esta vez. «Lo recuerdo», dije, dando la vuelta a las tortitas. «Te perderás la exposición de arte de Jessica el jueves». «Lo sé». «Lo siento, cariño», le dijo a Jessica, alborotándole el pelo. «Pero el negocio de papá es muy importante ahora mismo. Grandes negocios en marcha». Jessica lo miró con una expresión extraña. «¿Qué tipo de negocios, papá?» «Cosas aburridas de adultos. Inversiones inmobiliarias, adquisiciones de propiedades, ese tipo de cosas». Miró su reloj. «Tengo que irme. Reunión temprano en el centro». Después de que se fue, llevé a las niñas a la escuela primaria Riverside. Mi mente ya estaba en el día que tenía por delante. Tenía 3 reuniones con clientes programadas en mi estudio de diseño, una de las propiedades comerciales del centro que mi padre me había regalado como regalo de bodas. El edificio generaba ingresos de alquiler constantes de los otros inquilinos, pero yo me quedaba con el mejor espacio para mi propio negocio. Mi firma de diseño había crecido mucho en los últimos 2 años. Estaba orgullosa de lo que había construido. «Mamá», la voz de Emily desde el asiento trasero me sacó de mis pensamientos. «Sí, cariño». «¿Eres dueña de nuestra casa?» «¿Es tuya?» «Bueno, es nuestra, cariño. Mía y de papá». «¿Por qué preguntas?»
Otra mirada pasó entre las gemelas en el espejo retrovisor. Solo me preguntaba, dijo Emily en voz baja. Estamos aprendiendo sobre propiedades y propiedad en estudios sociales. La abuela me dejó la casa. Sí, pero cuando estás casada, lo compartes todo con tu esposo. Eso es lo que significa el amor. Confiarle a alguien todo lo que tienes. Emily no respondió. Solo miró por la ventana con una expresión preocupada que no entendí. El brunch dominical en la finca de mis padres era una tradición semanal. Su casa era aún más grande que la mía. El éxito de mi padre en bienes raíces comerciales había construido un pequeño imperio. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor que podía sentar a 20 personas, solo los 6. Mis padres, Carol, Trevor, yo y las gemelas. Me he estado reuniendo con mi abogado testamentario, anunció mi padre mientras comía sus huevos Benedict, actualizando mi testamento, asegurándome de que todo esté en orden. Robert, ¿todo está bien? Pregunté, de repente preocupada. Todo está bien, cariño. Solo estoy siendo responsable. No me estoy volviendo más joven. Me sonrió. Quiero asegurarme de que estés bien cuidada. La cartera de propiedades comerciales se te transferirá a ti. Los 12 edificios del centro. El valor actual ronda los $12 millones. Casi me atraganto con mi zumo de naranja. Papá, yo. Eso es. Eres mi única hija, Sara. ¿A quién más se lo dejaría? Se giró hacia Trevor. Supongo que ayudarás a Sara a administrar las propiedades. Es mucha responsabilidad. Trevor se inclinó hacia adelante, de repente muy interesado. Por supuesto, Robert, sería un honor. ¿Has considerado ponerlas en un fideicomiso? ¿Qué hay del cronograma de transferencia y las implicaciones fiscales? Hay estrategias que podríamos usar para minimizar los impuestos sobre el patrimonio. Durante los siguientes 20 minutos, Trevor bombardeó a mi padre con preguntas detalladas sobre las propiedades, su valor, cómo se estructuraban los fideicomisos, cuándo todo se transferiría a mi nombre. Mi padre, confiando completamente en su yerno, respondió a cada una de las preguntas. Noté a Emily mirando a su padre con una intensidad que parecía extraña para una niña. Estaba memorizando algo, almacenando información. Esa tarde, mientras Trevor estaba en su oficina en casa con la puerta cerrada, yo trabajaba en el jardín, el rosal de la abuela, que había mantenido exactamente como ella lo había dejado. Las gemelas jugaban cerca, o eso pensé. Más tarde, me enteraría de que Emily se había colado en la oficina de Trevor, que había usado su tableta para fotografiar papeles en su escritorio. Pero entonces no sabía nada de eso. Solo sabía que mi vida era hermosa. El martes por la tarde, Trevor empacó su maleta para Chicago. 4 días, dijo, besándome al despedirse. Llamaré todas las noches. Ten cuidado, le dije. No olvides dormir en lugar de trabajar todo el tiempo. Él rió. Me conoces demasiado bien. Después de que se fue, ayudé a las gemelas con sus deberes. Jessica tenía una hoja de cálculo de matemáticas. Emily tenía que escribir un párrafo sobre alguien a quien admirara. Escribió sobre la abuela Eleanor. ¿Por qué elegiste a la abuela? Pregunté leyendo por encima de su hombro. Porque era inteligente, dijo Emily seriamente. Nunca dejó que nadie se aprovechara de ella. Protegía lo que era suyo. Eso es cierto, estuve de acuerdo, aunque el comentario parecía extrañamente específico para una niña de 8 años. Esa noche, después de acostarlas, escuché susurros desde su habitación. Me detuve fuera de la puerta. ¿Conseguiste fotos de todos los papeles? La voz de Jessica apenas audible. La mayoría de ellos, susurró Emily. Hay cosas legales sobre las propiedades de mamá. Palabras grandes que aún no entiendo. Deberíamos buscarlas en internet mañana en la biblioteca, no en casa. ¿Por qué no en casa? Porque papá podría revisar el historial de la computadora. Tenemos que tener cuidado. Casi abrí la puerta para preguntar de qué hablaban, pero algo me detuvo. Probablemente estaban jugando a algún tipo de juego de detectives, cosas de niños y su imaginación.
Fui a mi propia habitación, me metí en la cama vacía y me quedé dormida pensando en lo bendecida que era. Un hermoso hogar que mi abuela me había dejado. Un negocio exitoso en propiedades que mi padre me había regalado. Un esposo que me amaba, 2 hijas brillantes. Lo tenía todo. No tenía idea de que en 3 meses descubriría que casi no tenía nada. Que mientras dormía tranquilamente en la casa de la abuela, mi esposo planeaba quitármela. Que esas conversaciones susurradas entre mis hijas no eran juegos. Eran ellas tratando de salvarme de perderlo todo. Pero esa noche, solo sonreí en la oscuridad y pensé en lo perfecta que era mi vida. No podría haber estado más equivocada. El día en que el mundo de Emily y Jessica cambió para siempre comenzó de manera perfectamente normal. Era un sábado, 6 meses antes de mi cena de cumpleaños. Se suponía que las niñas irían a la fiesta de cumpleaños de su amiga Ashley en Riverside, un pueblo a unos 20 minutos de distancia. Había comprado un buen regalo, me aseguré de que se vieran adorables con sus vestidos de verano a juego y las besé al despedirme mientras la madre de Ashley las recogía a las 10 de la mañana. Lo que no sabía era que la madre de Ashley me llamó 30 minutos después. Estaba en la ducha y me lo perdí. Dejó un mensaje de voz diciendo que la fiesta había sido cancelada. Ashley se había contagiado de gripe. Preguntó si quería que trajera a las niñas a casa o si podían jugar en el parque un rato, ya que ya estaban en Riverside. Nunca recibí ese mensaje hasta mucho después. Mi teléfono estaba en silencio. Emily me contaría más tarde, meses después, cuando todo se vino abajo, exactamente lo que sucedió ese día. La madre de Ashley les había preguntado si querían volver a casa. Emily, siempre la gemela más atrevida, dijo que les gustaría jugar un rato en el parque Riverside. ¿Podría por favor dejarlas allí? Su mamá las recogería en 1 hora. La madre de Ashley, confiada y amable, dijo que sí. Les hizo prometer que se quedarían en el área de juegos donde podría verlas desde su coche durante unos minutos. Las vio correr hacia los columpios, las saludó con la mano y se fue. Las niñas no tenían ningún plan. Solo querían jugar para aprovechar al máximo su fiesta cancelada. Emily estaba en los columpios. Jessica estaba trepando por la jungla. Era un día hermoso, soleado y cálido. Fue entonces cuando Jessica lo vio. Emily, siseó desde lo alto de la jungla. Emily, ¿no es papá? Emily miró hacia donde su hermana señalaba. Al otro lado del parque, cerca de la mesa de picnic, estaba su padre. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer bonita de cabello largo y oscuro, vestida con jeans y una camisa amarilla. Se reía de algo que Trevor dijo. Y había 2 niños con ellos. Una niña de unos 6 años y un niño más pequeño que parecía de unos 4. Tal vez es por trabajo, susurró Emily. Pero su estómago ya se le retorcía. Tal vez sea un cliente. Observaron cómo Trevor extendía una manta en el césped. La mujer se sentó y también los niños. Parecía un picnic familiar. Los clientes no van de picnic, dijo Jessica en voz baja. Bajaron del equipo de juegos y se acercaron sigilosamente, escondiéndose detrás de un gran roble a unos 9 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para ver. Lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de conversación cuando el viento soplaba bien. La niña pequeña estaba hablando. Papi, ¿podemos tomar helado después del almuerzo? Papi, lo llamó. Papi. Emily agarró la mano de Jessica tan fuerte que le dolió. Ninguna de las dos dijo una palabra. Trevor rió, esa risa cálida que las niñas conocían tan bien. Claro, princesa. Lo que quieras. La mujer se inclinó y lo besó. No un beso rápido. Un beso de verdad. El tipo de beso que compartían su mamá y su papá. Cuando se separó, dijo algo que pudieron escuchar claramente: me encantan nuestros sábados juntos. Solo nuestra familia. Nuestra familia. Jessica comenzó a llorar en silencio, con lágrimas rodando por su rostro. Emily le tapó la boca a su hermana con la mano para evitar que escapara cualquier sonido. No podían dejar que papá las viera. No podían.
Observaron durante 20 minutos más. Vieron a Trevor ayudar al niño pequeño a lanzar una pelota. Lo vieron abrazar a la mujer. Esa mujer que no era su madre. Lo vieron ser un padre para niños que no eran ellos. Finalmente, cuando Trevor y su otra familia comenzaron a recoger su picnic, las gemelas corrieron. Corrieron hasta la entrada del parque donde la madre de Ashley las había dejado. Emily usó las monedas de emergencia que su mamá siempre les hacía llevar para llamar desde un teléfono público. Contesté al segundo timbrazo. Hola, cariño. ¿Te estás divirtiendo en la fiesta? La voz de Emily tembló. Mamá, ¿puedes venir a recogernos, por favor? La fiesta terminó antes. Oí algo raro en su voz. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada, mamá. Solo queremos volver a casa. Las recogí 15 minutos después. Estuvieron calladas todo el camino a casa, sentadas muy juntas en el asiento trasero. Pregunté varias veces si algo había pasado, si alguien había sido malo con ellas, pero solo dijeron que estaban cansadas. Esa noche, después de acostarlas, Emily yacía en su cama mirando al techo. Jessica susurró desde el otro lado de la habitación. ¿Realmente vimos lo que creo que vimos? Sí, exhaló Emily. Lo hicimos. ¿Qué hacemos? Emily pensó durante mucho tiempo. No podemos decírselo a mamá. Todavía no. ¿Y sí? ¿Y si hay una explicación? ¿Y si nos equivocamos? Esa señora lo besó, Emily. Esa niña lo llamó papá. Lo sé, la voz de Emily se quebró. Pero si se lo decimos a mamá y nos equivocamos, lo arruinaremos todo. Tenemos que estar seguras. Tenemos que tener pruebas. Y así comenzó. Se convirtieron en espías en su propio hogar. Empezó poco a poco, prestando atención al teléfono de su padre, notando cómo lo mantenía boca abajo, como a veces salía para atender llamadas. Escuchaban a través de las puertas cuando no debían. Observaban cuando él pensaba que no estaban mirando. 2 semanas después del parque, Emily encontró el segundo teléfono de Trevor. Había sido descuidado. Había dejado su coche abierto en la entrada. Emily salió a buscar su suéter olvidado del asiento trasero y notó que la guantera estaba ligeramente abierta. Dentro, debajo del manual del coche, había un teléfono que nunca había visto antes. Lo cogió, con el corazón latiéndole con fuerza, y corrió al patio trasero donde Jessica estaba jugando. Se escondieron detrás del cobertizo del jardín. El teléfono requería una contraseña. Emily se sintió enferma de decepción hasta que recordó. Había visto a papá escribir un código en su teléfono normal 100 veces. Su cumpleaños al revés, 1207. Lo intentó. El teléfono se desbloqueó. Mensajes llenaron la pantalla. Docenas de ellos. Todos para alguien llamado V con un emoji de corazón. Ya te echo de menos, cariño. No puedo esperar a verte a ti y a los niños mañana. Sophie preguntó por ti hoy. Quiere mucho a su papá. Ethan dio sus primeros pasos. Ojalá hubieras estado aquí. Las niñas leyeron mensaje tras mensaje, su mundo desmoronándose con cada uno. Las manos de Emily temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. 8 años, susurró Jessica, leyendo un mensaje donde la mujer Michelle decía algo sobre su 8º aniversario. Emily, tenemos 8 años. Emily sintió que iba a vomitar. Papá había estado con esta mujer desde antes de que nacieran, tal vez incluso antes de que mamá quedara embarazada de ellas. Volvieron a poner el teléfono exactamente donde lo habían encontrado y corrieron a su habitación. No hablaron. Solo se abrazaron y lloraron tan silenciosamente como pudieron. Durante las semanas siguientes, desarrollaron un sistema. Cuando Trevor dejaba su portátil abierto, Emily revisaba sus archivos. Encontró almacenamiento en la nube lleno de fotos, fiestas de cumpleaños a las que nunca habían ido, mañanas de Navidad con una familia diferente, viajes al zoológico y visitas al parque con esos otros niños. Jessica descubrió extractos bancarios en la oficina de papá que mostraban pagos a una dirección en Riverside. Miles de dólares cada mes.
Aún no imprimieron ni guardaron nada. Solo estaban recopilando información, tratando de comprender el alcance de lo que su padre había hecho. Una noche, 4 meses antes de mi cumpleaños, Emily encontró los correos electrónicos al abogado. No entendía todas las palabras legales, pero entendía lo suficiente. Estrategias de adquisición de activos, transferencia de propiedades antes de la disolución. Una vez que la herencia se transfiera, procedemos con el plan. Su padre planeaba robar a su madre. Llamó a Jessica para que lo leyera. Cuando terminaron, se miraron con una nueva comprensión. Esto no era solo que papá tuviera otra familia. Iba a quitarle todo a mamá. La casa de la abuela, los edificios del centro, el dinero que el abuelo Robert le iba a dejar. Tenemos que detenerlo, dijo Emily, su voz dura de una manera que la hacía sonar mucho mayor de 8 años. ¿Cómo? Preguntó Jessica. Emily pensó durante un largo momento. Reuniremos todo, cada prueba, y cuando sea el momento adecuado, nos aseguraremos de que todos vean quién es realmente papá. Nos aseguraremos de que no pueda salirse con la suya mintiendo. ¿Cuándo es el momento adecuado? Emily aún no lo sabía, pero lo averiguaría. Tenían que hacerlo. Todo el futuro de su madre dependía de ello. Volvemos ahora al restaurante de Giovanni, al momento en que la caja cayó y su contenido se esparció por el suelo de mármol como pruebas en la escena de un crimen. Todavía no podía moverme. Mi cuerpo se había convertido en piedra. A mi alrededor, estalló el caos. Voces gritando, gente de pie, sillas arrastrándose, pero todo sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Mi padre se agachó y recogió un documento, su rostro cambió de confusión a rabia absoluta en un latido. Esto es un acto de renuncia y traspaso de derechos de propiedad, dijo, con la voz temblorosa. Para la casa de la abuela de Sarah, transfiriendo la propiedad exclusiva a Trevor Foster. Miró más de cerca la línea de la firma, sus manos temblaban. Esto tiene la firma de Sarah. Nunca firmé eso, me escuché decir. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Rachel se arrodilló, recogiendo papeles con sus manos de abogada. Incluso a través de su shock, sus instintos profesionales se activaron. Escaneó documento tras documento, su rostro se ponía más pálido con cada uno. Poder notarial, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Dándole a Trevor control completo sobre los activos de Sarah. Acuerdos de fideicomiso poniendo todas las propiedades de Sarah en un fideicomiso con Trevor como único fiduciario. Autorizaciones de transferencia bancaria. Levantó la vista hacia Trevor, con los ojos encendidos. Todo esto son falsificaciones. Has estado falsificando la firma de Sarah para robarle su propiedad. Las palabras no tenían sentido. Falsificaciones. Robo. Este era Trevor, mi esposo, el hombre que me había abrazado anoche y me había dicho que era hermosa. Mi madre emitió un horrible gemido. Carol se había puesto completamente blanca, mirando a su hijo como si nunca lo hubiera visto antes. Déjenme explicar, comenzó Trevor, pero Rachel lo interrumpió. ¿Explicar? Explicar. Levantó más papeles. Planeabas transferir la casa de su abuela a tu nombre, sus propiedades comerciales, todo. ¿Y luego qué, Trevor? Venderlo todo y desaparecer. Emily dio un paso adelante. Mi hija de 8 años, todavía tan tranquila que era aterrador, recogió la unidad USB que se había caído de la caja y se la entregó al gerente del restaurante. ¿Puedes poner esto en la pantalla del televisor, por favor? Su voz no tembló en absoluto. El gerente, atrapado en la pesadilla que se desarrollaba en su restaurante, tomó la unidad con manos temblorosas y la conectó al sistema. La gran pantalla de la pared cobró vida. Comenzó a reproducirse una grabación de vídeo. Trevor, mi Trevor, de pie en una casa diferente. Una casa que nunca había visto, jugando con el niño pequeño, el que ahora lloraba cerca de Michelle. Ven aquí, Ethan. Papá va a atraparte. La voz de Trevor en el vídeo llena de calidez y risas. La marca de tiempo en la esquina mostraba 2 semanas antes, cuando me dijo que estaba en Boston para una conferencia. Se reprodujeron más clips de vídeo.
Trevor ayudando a la niña Sophie con lo que parecía ser tarea. Trevor leyendo cuentos antes de dormir. Trevor y Michelle juntos en una cocina. Y escuché su voz claramente: cariño, la cena está lista. Ya voy, amor, respondió Trevor, besándole la mejilla al pasar. Mi estómago se revolvió. Me incliné, segura de que iba a vomitar. El vídeo continuó. Ahora Trevor y Michelle estaban sentados en una mesa mirando papeles juntos. La voz de Trevor de nuevo: una vez que finalice las transferencias de propiedad, podremos vender esa gran victoriana. Se venderá por al menos 2 millones, tal vez más. Con las propiedades comerciales, tendremos suficiente para no preocuparnos por el dinero nunca más. El rostro de Michelle en pantalla parecía preocupado. ¿Pero qué pasa con Sarah? ¿No recibirá la mitad en el divorcio? Trevor se rió. El sonido de su risa, tan familiar y ahora tan cruel, me hizo jadear. Para cuando ella se dé cuenta de lo que pasó, las propiedades estarán legalmente a mi nombre. El abogado de su familia verá que yo soy el propietario registrado. Ella recibirá lo que quede después de que yo venda todo y pague mis deudas, que no será mucho. La sala estalló. Mi padre rugió y se abalanzó sobre Trevor. 3 hombres tuvieron que sujetarlo. «Ibas a robarle a mi hija, a la madre de tus propios hijos». Mi madre sollozaba. Carol se puso de pie, con el rostro retorcido de disgusto. «Eres mi hijo, y ni siquiera te conozco. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?» Pero Michelle, la otra mujer, la que debería haber odiado, se veía tan destruida como yo me sentía. Lloraba, aferrándose a sus hijos. «Me dijiste que estabas divorciado», le gritó a Trevor. «Me mostraste papeles. Dijiste que tu exesposa estaba loca, que te impedía ver a tus hijas. Dijiste que esa casa era de tu familia». «Michelle, ¿puedo explicarlo?», intentó Trevor. «Mentiste sobre todo durante 8 años». Jessica dio un paso adelante, sosteniendo documentos impresos en alto para que todos pudieran ver. ¿Cuándo se había vuelto mi bebé tan valiente, tan fuerte? Ha estado robando dinero de la cuenta de negocios de mamá, anunció, con la voz clara y firme. $73,000 en 2 años. Le dijo a mamá que el negocio iba mal, pero le estaba robando para pagar a su otra familia. Emily se movió junto a su hermana, una unidad perfecta. Levantó más papeles, y obtuvo una segunda hipoteca sobre la casa de mamá, la casa de nuestra abuela, sin decírselo a ella. Falsificó su firma, $400,000. Mi padre le arrebató esos documentos de las manos a Emily. Como promotor inmobiliario, entendió de inmediato lo que estaba viendo. Su rostro se puso morado. ¿Hipoteaste la casa de mi madre? La casa de Eleanor. Sin el conocimiento de Sarah. ¿A dónde fue ese dinero?, exigió Rachel. Ya estaba en modo abogada, construyendo un caso en tiempo real. Jessica respondió, y su voz finalmente se quebró un poco: compró la casa en Riverside para Michelle. Compra en efectivo, $400,000. Tenemos los registros de propiedad. La revelación cayó como una bomba. Trevor había usado mi herencia, el legado de mi abuela, para comprar una casa para su amante y sus hijos. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no mi corazón, algo más profundo, algo fundamental sobre quién creía que era y lo que creía que había sido mi vida. Trevor se abalanzó sobre las gemelas, con el rostro retorcido de rabia. «Ustedes pequeñas». Nunca terminó. Mi padre se liberó de los hombres que lo sujetaban y estrelló a Trevor contra la pared. Rachel y otros 2 hombres los separaron antes de que mi padre pudiera causarle un daño real. «No te atrevas a tocar a esas niñas», bramó mi padre. «Son las únicas en esta sala con integridad. Salvaron a su madre de ti». «Que alguien llame a la policía», gritó Rachel. Estaba reuniendo todos los documentos, todas las pruebas, organizándolas con eficiencia práctica. «Esto es fraude, falsificación, robo de identidad». Escuché sirenas a lo lejos. Alguien ya había llamado. Trevor gritaba ahora, tratando de explicar, tratando de justificarse.
Sus palabras me llegaban sin sentido. Algo sobre amar a ambas familias, sobre no querer lastimar a nadie, sobre lo complicado que era todo. Michelle lo abofeteó. El sonido resonó en el restaurante. Te amé, sollozó. Mis hijos te amaron y nos usaste. Usaste dinero robado para comprarnos una casa con una hipoteca falsificada. La policía llegó, 2 agentes, luego 4, tratando de entender el caos. Rachel tomó inmediatamente el control, mostrándoles los documentos falsificados, explicando el fraude. Estas firmas están falsificadas, les dijo, mostrando la firma real de Sara de su carné de conducir frente a las firmas de los documentos de propiedad. Ha estado robando sistemáticamente a su esposa y planeando dejarla sin un centavo. Un agente miró los documentos, luego a Trevor. Señor, tiene que venir con nosotros. Tenemos algunas preguntas. Esto es ridículo, gritó Trevor. Esas también son mis propiedades. Estamos casados. No son tus propiedades, dijo mi padre con frialdad. Nunca fueron tus propiedades. Son la herencia de mi hija, y tú intentaste robarlas. Le pusieron las esposas a Trevor. Esposas de verdad. Las vi hacer clic alrededor de sus muñecas y no sentí absolutamente nada. El entumecimiento me había invadido por completo. Mientras lo llevaban hacia la puerta, me miró. Sara, por favor, déjame explicarte. Te amo. Siempre te he amado. Las palabras no significaban nada, menos que nada. El restaurante se vació lentamente. La gente se fue en un silencio atónito o llorando o hablando en voces bajas y horrorizadas. Algunos se detuvieron a abrazarme, pero yo no podía sentir su tacto. No podía oír sus palabras de apoyo. Finalmente, solo mis padres, Rachel, Carol, Michelle, con sus hijos y mis gemelas permanecieron. Emily y Jessica se acercaron a mí lentamente. Habían sido tan fuertes, tan valientes. Pero ahora las lágrimas corrían por sus rostros. Lo sentimos, mamá, susurró Emily, su voz finalmente quebrándose. Queríamos decírtelo, pero sabíamos que mentiría. Sabíamos que si te lo decíamos en privado, él tendría explicaciones para todo. Necesitábamos que todos vieran la verdad al mismo tiempo. Todo el cuerpo de Jessica temblaba. No podíamos dejar que robara la casa de la abuela. No podíamos dejar que te lo quitara todo. Las abracé y finalmente, lloré. Sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que no sabía que existía. Mis hijas me abrazaron mientras me desmoronaba, mientras mi vida perfecta se hacía añicos por completo. Mientras todo lo que creía saber se revelaba como mentiras. Me salvaste, logré decir entre sollozos. Nos salvaste. Salvaste nuestro hogar. Lloramos juntas en el suelo del restaurante de Giovanni, rodeadas por las ruinas de mi fiesta de cumpleaños y mi matrimonio, mientras mis hijas de 8 años demostraban ser más valientes y fuertes que cualquier adulto en esa sala. 3 meses después, me desperté en la casa de mi abuela, mi casa, y por primera vez desde la cena de cumpleaños, no quise llorar inmediatamente. El sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas del dormitorio principal, la misma luz que me había despertado durante años. Pero ahora todo se sentía diferente, más ligero de alguna manera. A pesar de todo el dolor, el aire mismo parecía más claro, como si una manta sofocante se hubiera levantado. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, contemplando los 3 acres de tierra que Trevor había intentado robar. Las rosas del jardín de la abuela estaban floreciendo, rojos profundos y rosas suaves que ella había plantado décadas atrás. Todavía estaban aquí. La casa todavía estaba aquí. Nosotros seguíamos aquí. El divorcio había avanzado con sorprendente rapidez. Cuando tu esposo enfrenta cargos criminales por fraude, falsificación, robo de identidad y malversación de fondos, no hay mucho margen para la negociación. Rachel lo había manejado todo personalmente, negándose a aceptar cualquier pago. Eres mi mejor amiga, había dicho con firmeza cuando intenté insistir. ¿Y lo que te hizo? Necesito arreglar esto. Trevor estaba en libertad bajo fianza, viviendo en un motel barato en las afueras de la ciudad. Su licencia de bienes raíces había sido revocada inmediatamente.
Sus socios comerciales lo habían abandonado el día después de la cena de cumpleaños. Las grabaciones de vídeo y los documentos falsificados hacían imposible mantenerlo. Su reputación fue destruida tan a fondo que incluso las personas que nunca lo habían conocido sabían su nombre y sus crímenes. El juicio penal estaba programado para el próximo mes. Su abogado había intentado negociar un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal de distrito estaba presionando para que fuera a prisión. La evidencia era abrumadora. Emily y Jessica habían documentado todo tan meticulosamente que no había lugar a dudas. Bajé las escaleras para preparar café, deslizando mi mano por la barandilla de madera que la abuela había tocado miles de veces. Cada paso en esta casa se sentía como recuperar algo. Esto era mío. Siempre había sido mío. Las firmas falsificadas de Trevor en esas transferencias de propiedad habían sido invalidadas inmediatamente. El tribunal le había ordenado firmar documentos que eliminaban su nombre de todo, la casa, las propiedades comerciales, incluso las cuentas bancarias en las que se había metido. La investigación de mi padre había descubierto detalles aún más horribles. Trevor no solo había planeado robar mi propiedad. Había planeado desaparecer. Había abierto cuentas bancarias en las Islas Caimán. Había solicitado pasaportes para Michelle y sus hijos con nombres ligeramente alterados. Iba a vender todo lo que yo poseía, transferir el dinero al extranjero y desaparecer con su segunda familia, dejándonos a mí y a las gemelas sin nada. Ni siquiera manutención infantil. La conciencia de lo cerca que había estado de perderlo todo todavía hacía que mis manos temblaran a veces. Emily y Jessica bajaron juntas, todavía en pijama. También se veían diferentes, de alguna manera mayores, aunque solo habían pasado 3 meses. El peso que habían cargado durante 6 meses había dejado su huella. Pero la terapia estaba ayudando. ¿La doctora? Evans, su psicóloga infantil, dijo que eran notablemente resilientes. Buenos días, mamá. Dijeron juntas, subiéndose a los taburetes de la cocina. ¿Tortitas? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Sí, por favor, dijo Jessica. Y esta vez, su sonrisa le llegó a los ojos. Tuvimos que aprender a ser una familia de 3. Algunos días eran más difíciles que otros. Jessica todavía tenía pesadillas a veces. Sueños en los que Trevor lograba quedarse con la casa, en los que se despertaban sin hogar y sin dinero. Emily se había vuelto casi obsesivamente protectora conmigo, siempre preguntándome si estaba bien, si necesitaba ayuda con algo, revisando los registros de propiedad en línea semanalmente para asegurarse de que la casa seguía estando solo a mi nombre. Pero estábamos sanando lenta, dolorosamente, pero de verdad. Mamá, preguntó Emily mientras vertía la masa en la sartén. ¿Estás triste porque papá no estará en mi competencia de debate la próxima semana? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿La doctora? Evans había enfatizado la importancia de la honestidad. No más pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Estoy triste de que tu padre eligiera ser el tipo de hombre que no estará allí, dije lentamente. Estoy triste de que nos haya lastimado. ¿Pero estoy triste de que específicamente él no estará allí? No, cariño. Creo que estaremos bien sin él. Emily asintió, satisfecha con esta respuesta. Trevor estaba luchando por la custodia, pero sus posibilidades eran inexistentes. La jueza había sido clara. Las visitas sin supervisión con un hombre que traumatizó a sus hijos tratando de robar su futuro no iban a suceder. A Trevor se le permitían visitas supervisadas 2 veces al mes en un centro familiar, pero las niñas solo habían ido una vez. Se habían sentado en silencio durante toda la hora mientras Trevor intentaba explicarse, intentaba disculparse, intentaba hacerles entender. En el camino a casa, Jessica había dicho en voz baja, todavía cree que puede hacernos perdonarle hablando lo suficiente. Emily había añadido, no entiende que algunas cosas no se pueden arreglar con palabras. Mi negocio de diseño no solo había sobrevivido, había prosperado. El escándalo había atraído atención, sí, pero una vez que la gente vio mi trabajo, se quedaron por la calidad. Varios clientes habían regresado, avergonzados de haber creído las mentiras de Trevor sobre las dificultades del negocio cuando me había estado robando todo el tiempo.
Había aparecido en la revista Maplewood en un artículo titulado Surgiendo, el viaje de Sarah Foster de la traición al empoderamiento. Casi rechazo la entrevista, pero las gemelas me habían animado. Muéstrales a todos que no nos rompió, mamá, había dicho Jessica. El artículo había traído aún más clientes. Tuve que contratar a 2 diseñadores adicionales para satisfacer la demanda. Una tarde, unas 6 semanas después de la cena de cumpleaños, recibí una llamada inesperada. Era Michelle. Nos habíamos encontrado en una cafetería neutral. Ambas nerviosas, ninguna de las dos muy segura de qué decir. Había envejecido en esas 6 semanas. Ojeras debajo de los ojos, sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. Estoy vendiendo la casa, me había dicho, con la voz apenas un susurro. La de Riverside, la que él compró con. No pudo terminar. Con el legado de mi abuela, terminé por ella. Había asentido, con lágrimas en el rostro. No puedo quedármela, Sarah. No puedo vivir allí sabiendo que fue comprada con dinero robado, con tu herencia. La estoy vendiendo y te daré el dinero. Todo. La había mirado, atónita. Michelle, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo, su voz era feroz. No me beneficiaré de lo que te hizo. No dejaré que mis hijos crezcan en una casa construida sobre mentiras y robos. El dinero había sido transferido a mi cuenta hacía 2 semanas. $400,000. La cantidad exacta que Trevor había robado con la segunda hipoteca falsificada. Lo había usado para saldar completamente esa hipoteca. La casa de la abuela ahora estaba libre de cargas, propiedad exclusiva mía sin deudas. Michelle y yo no éramos amigas. El dolor era demasiado reciente, la situación demasiado complicada. Pero ahora había un respeto mutuo entre nosotras. Ambas habíamos sido víctimas de la elaborada estafa de Trevor. Me había preguntado si algún día, quizás dentro de años, cuando todos hubiéramos sanado, nuestros hijos podrían conocerse. Medios hermanos, después de todo. Quizás, había dicho, pero no ahora. Todavía no. Ella lo había entendido. Carol también me había sorprendido. La madre de Trevor había aparecido en mi puerta 2 semanas después de la cena, con el rostro gris de vergüenza. Se había disculpado rígidamente, torpemente, pero de manera genuina, y preguntó si aún podía ver a las gemelas. Son mis nietas, había dicho en voz baja. Y les fallé. Se aclara la garganta, no vi quién era realmente mi hijo. Había accedido a visitas supervisadas. Las niñas merecían conocer a su abuela, y Carol estaba intentándolo. También había devuelto discretamente los $73,000 que Trevor había robado de mi cuenta de negocios. Es mi responsabilidad como su madre hacer restitución, había dicho. Mi padre había acelerado la transferencia de su cartera de bienes raíces comerciales. Iba a esperar hasta que muriera, me había dicho durante una cena una noche. Pero quiero verte segura ahora. Quiero saber que estás protegida. Todo había sido puesto en un fideicomiso inquebrantable conmigo como única fiduciaria. Ningún cónyuge, ningún socio, nadie más podría acceder a él. Los documentos del fideicomiso estaban tan cuidadosamente construidos que incluso si me volviera a casar algún día, aunque no podía imaginarme volver a confiar en alguien de esa manera, mis activos permanecerían únicamente míos. Esto es tuyo y de las niñas, había dicho mi padre, protegido para siempre. Ahora, volteando tortitas en la cocina de mi abuela, sentí algo que no había sentido en meses. ¿Paz? Todavía no felicidad. Eso tomaría más tiempo. Pero paz. Mañana era mi cumpleaños número 33. Había considerado saltarme cualquier celebración. Los recuerdos del año pasado eran demasiado dolorosos. Pero Emily y Jessica habían insistido en hacer algo pequeño. Solo nosotros 5. Yo, las gemelas, Rachel y mis padres. Sin restaurante, sin multitud, solo familia. Esa noche, después de la cena, las gemelas me presentaron un regalo envuelto en papel plateado. Una elección deliberada, me di cuenta. El mismo papel que habían usado para envolver la caja de pruebas. Estamos reclamando el papel plateado,
dijo Emily con una pequeña sonrisa. Va a significar algo bueno ahora. Dentro había un álbum de recortes que habían hecho. La portada decía Nuestra verdadera familia y nuestro verdadero hogar con la letra cuidadosa de Jessica. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas mostraban fotos recientes. Nosotras tres pintando el salón de un nuevo color. Emily en su primera competencia de debate con su trofeo. La obra de arte de Jessica exhibida en la exposición escolar. Noches de pizza en la mesa de la cocina. Paseos por el jardín de la abuela. Momentos reales, momentos honestos. Mezcladas había también fotos más antiguas. Momentos genuinos de antes, cuando no sabíamos de la traición de Trevor. Las gemelas en su tercera fiesta de cumpleaños conmigo, un día de madre e hija en el zoológico, la mañana de Navidad solo nosotras tres abriendo calcetines antes de que Trevor se despertara. Las niñas habían elegido cuidadosamente fotos donde Trevor no estaba presente o podía ser recortado, preservando los recuerdos reales y eliminando las mentiras. La última página tenía una carta escrita con la letra de ambas, alternando frases. Querida mamá, papá nos mintió a todos durante 8 años. Intentó hacernos creer que lo necesitábamos para ser una familia. Intentó robar la casa de la abuela y todo por lo que el abuelo trabajó. Quería dejarnos sin nada. Pero lo detuvimos. Te protegimos a ti y a nuestro hogar y nuestro futuro. Y aprendimos algo importante. No lo necesitamos. Nunca lo hicimos. Ahora somos más fuertes. Ahora somos honestas. Sabemos cómo es el amor verdadero. Se parece a ti trabajando duro y cuidando de nosotros. Se parece al abuelo asegurándose de que estamos seguras. Se parece a la casa de la abuela aún en pie. Somos una familia de verdad. Solo nosotras tres. Y eso no es solo suficiente. Eso lo es todo. Te amamos por siempre y para siempre. Emily y Jessica. No pude ver las últimas líneas a través de mis lágrimas. Lágrimas buenas esta vez. Lágrimas de gratitud y amor y la abrumadora realización de que estas dos niñas de 8 años habían salvado no solo mi propiedad sino todo mi futuro. Gracias, susurré, abrazándolas a ambas. Gracias por ser tan valientes. Gracias por protegernos. Somos un equipo, dijo Emily con firmeza. Para siempre. Para siempre, repitió Jessica. Esa noche, las acosté en su habitación, la misma habitación que había sido mía cuando visitaba a la abuela de niña. Emily hizo la pregunta que sabía que vendría. Mamá, ¿eres feliz ahora? Lo pensé. Realmente lo pensé. No estaba donde esperaba estar a los 33. Era una madre soltera, públicamente traicionada, cargando el peso de un escándalo que todos en la ciudad conocían. Mi matrimonio había sido expuesto como una mentira. Mi esposo enfrentaba prisión, pero yo estaba en la casa de la abuela. Mi casa, que nadie podría quitarme jamás. Mis propiedades comerciales estaban aseguradas en un fideicomiso inquebrantable. Mi negocio prosperaba. Mis hijas estaban sanando. Ahora teníamos honestidad y seguridad y un futuro que era verdaderamente nuestro. ¿Sabes qué, cariño? Dije, alisando el cabello de Emily de su frente. No estoy feliz por lo que pasó. No estoy feliz de que tu padre nos haya lastimado e intentado robarnos. Pero aquí mismo, ahora mismo, contigo y tu hermana, en nuestro hogar que nos pertenece para siempre. Sí. Soy feliz porque tenemos algo que tu padre nunca nos dio. La verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Jessica, ya medio dormida, murmuró, te protegimos, mamá, igual que tú siempre nos proteges. Mi garganta se apretó de emoción. Lo hiciste, mi amor. Absolutamente lo hiciste. Protegiste a nuestra familia y a nuestro hogar y a nuestro futuro. Apagué la luz y me quedé en el umbral por un largo momento, observándolas dormir. Dos niñas de 8 años que habían cargado el peso de los crímenes de su padre sobre sus pequeños hombros durante 6 meses. Dos niñas que habían sido lo suficientemente valientes como para hacer lo que había que hacer para salvar a su madre.
Caminé por el pasillo, deslizando mi mano por las paredes que habían estado en pie durante más de 100 años. La casa de la abuela. Mi casa ahora. La casa de Emily y Jessica. Algún día. Un legado que casi había sido robado, pero que ahora se mantenía más fuerte que nunca. Miré por la ventana los jardines de abajo, los 3 acres de tierra que Trevor había intentado reclamar. Todo seguía aquí. Todo seguía siendo nuestro. La luna brillaba sobre las rosas de la abuela y casi podía sentir su presencia. Orgullosa y protectora. Habíamos sobrevivido. Más que sobrevivido. Habíamos ganado. No porque hubiéramos derrotado a Trevor, sino porque habíamos descubierto lo que realmente importaba. Verdad, familia, hogar. Me metí en la cama del dormitorio principal, en la casa que era incuestionablemente, legalmente, permanentemente mía. Por primera vez en meses, quizás en años, la ansiedad constante había desaparecido. No me preguntaba dónde estaba Trevor o qué planeaba. No me preocupaban las traiciones ocultas o los planes secretos. Era libre. Todos éramos libres y estábamos a salvo. Mientras me quedaba dormida, mi último pensamiento fue en los rostros de mis hijas cuando me habían entregado ese álbum de recortes. El orgullo en sus ojos, la fuerza, la certeza de que habían hecho lo correcto. Habían salvado más que mi propiedad. Habían salvado mi capacidad de confiar en el amor verdadero, en las relaciones honestas, en la posibilidad de un futuro construido sobre la verdad en lugar de las mentiras. Mañana era mi cumpleaños número 33. Hace un año, estaba celebrando lo que creía que era una vida perfecta. Ahora, estaba celebrando algo mejor, una vida real. Y eso era suficiente. Eso lo era todo.